¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. En este episodio vamos a tratar el tema de la suplementación alimenticia en ganado bovino para carne. Miren ustedes, la nutrición tiene dos factores limitantes, la genética y la sanidad. Para entenderlo mejor, imaginemos que tenemos un barril formado por tres tablas. Una tabla corresponde a la nutrición, otra a la genética y la otra a la sanidad. El barril se llena si las tres tablas están hasta arriba, pero si una está a la mitad y las otras hasta arriba, por esa tabla que está a la mitad se nos salen los esfuerzos que hagamos por llenar el barril. Por eso podríamos considerar sin lugar a dudas que la nutrición es más eficiente si el animal está sano y tiene capacidad genética de transformar esos nutrientes en carne y leche. Comenzamos. Bueno, los animales tienen requerimientos nutricionales para satisfacer las necesidades básicas de mantenimiento, crecimiento, reproducción y producción de leche. Cuando se inicia un proceso de escasa alimentación en animales maduros, lo primero que ocurre es dejan de producir leche, detienen su reproducción, dejan de crecer o aumentar de peso y si es extrema la deficiencia, empiezan a bajar de peso. En el mercado existen muchos ingredientes que podemos utilizar para la elaboración de un suplemento o de una ración. Los suplementos proporcionan nutrientes al animal que no se encuentran en los pastizales en determinada época del año. Entonces, la suplementación alimenticia es una forma de proporcionar al animal aquellos nutrientes que no se encuentran en el forraje o que no se obtienen fácilmente de los nutrientes que tiene de reserva el animal en su cuerpo. Pero fíjese usted, el ganado puede guardar para su uso posterior cantidades considerables de energía en forma de grasa y también de vitamina A, pero el uso de las reservas que tiene el animal de proteína y minerales es limitado y no con facilidad utiliza esas reservas. Para la suplementación alimenticia, solo se debe proporcionar esa suplementación si el incremento en producción paga los costos y deja un remanente adecuado de utilidad. O si es necesario suplementar al ganado para tratar de forma humanitaria a los animales en épocas de extrema escasez de forraje. Los síntomas que provocan las deficiencias de proteína, energía y minerales, así como de varias enfermedades infecciosas y parasitarias que afligen al ganado vacuno, son difíciles de distinguir con solo observar a las vacas. Pero el estado físico o condición corporal deteriorada de los animales es suficiente para conducirnos a realizar acciones para corregir esa situación. Podemos hacer uso de esa condición corporal del animal como una medida para evaluar si es necesaria llevar a cabo una suplementación alimenticia al hato. Técnicamente nosotros podríamos determinar cómo está el ganado en su condición corporal porque hay un sistema mediante el cual podemos determinar esa condición. Pero si el ganado tiene una condición corporal baja, digamos condición 1, 2 o 3, podríamos confundirnos con los síntomas de otras deficiencias, como serían las deficiencias de minerales y vitaminas. Sería más recomendable que se corrigieran primero esas deficiencias de minerales y vitaminas, pues ya corregidas se obtiene un mayor consumo de forraje y se logra un uso más eficiente si le proporcionamos una suplementación alimenticia. Recuerde, si usted está por iniciar una suplementación alimenticia al ganado, debe de asumir también que las enfermedades y parasitosis han sido controladas y que no son también la causa de una condición pobre de los animales. Porque si las enfermedades infecciosas o los parásitos son un problema, será necesario primero implementar un programa apropiado de prevención de la salud y posteriormente o al mismo tiempo propiciar una mejoría en la alimentación a través de una suplementación. La lucha fundamental del ganadero consiste en lograr la producción de becerros en mayor cantidad y peso. Para lograrlo, se necesita una buena administración y un ganado de una buena raza, bien adaptado al medio ambiente, en buenas condiciones de salud y bien nutrido. Cuando hablamos de una buena raza y adaptada,
queremos decir que en una zona determinada debe utilizarse ganado de calidad genética y que sea susceptible a adaptarse a las condiciones ambientales del rancho donde se desarrollará. El ganadero decidirá la raza de su ganado, entre las que pueden operar en condiciones satisfactorias en su rancho. Conviene tomar en cuenta el parecer de un zootecnista para definir un programa de trabajo adecuado para lograr buenas condiciones de salud y fertilidad. Fíjese usted, las variaciones en los requerimientos nutricionales del ganado son mínimas, son prácticamente las mismas en cualquier zona y en cualquier estación del año. Solo dependerá del estadio fisiológico que se encuentre el animal. Por ejemplo, deberemos de tomar en cuenta si el toro está en empadre, o si el torete está en crecimiento, o si la vaca está vacía o gestante, o si está parida y lactando. Para atender a los requisitos nutricionales mínimos que exige el ganado, cada rancho tiene alimentos naturales o alimentos inducidos. Por ejemplo, como alimento natural, pues es el agostadero natural o la vegetación nativa. Y como alimento inducido, pues si le sembramos praderas o cultivos para la alimentación de los animales. Pero para que la nutrición sea buena, se necesita compensar las deficiencias de la alimentación con suplementos adecuados, los cuales dependerán, repito, de las condiciones particulares del rancho, etapa de producción de los animales y según la estación del año de que se trate. De esta manera se atiende las deficiencias naturales y las que en un momento determinado no son favorables. Por ejemplo, decía las deficiencias de vitaminas y minerales y los efectos causados por una parasitosis. De no hacerlo, los rendimientos económicos de la explotación no podrán ser satisfactorios. No todas las deficiencias de alimentación son fáciles de detectar, sobre todo cuando son pequeñas. Es claro que la deficiencia en la cantidad de alimento nos las mostrará el ganado a través de su respuesta en el incremento de peso y en el mejoramiento de las condiciones físicas generales. Entonces, para ayudar a formular un programa de nutrición adecuado en los ranchos de cría de ganado, el ganadero deberá obtener, ya sea de la producción de su rancho o de compra directa, los ingredientes principales que implica la elaboración de un suplemento alimenticio y probablemente adquirir de una empresa seria, elaboradora de alimentos para el ganado, los microingredientes que debemos de poner en el suplemento para prevenir una deficiencia. Si estamos en una región padeciendo una sequía y su zacate está seco y maduro, entonces probablemente necesite proporcionar algún suplemento proteínico o energético. Si no está pasando por una sequía, pero su forraje no está particularmente suculento y las vacas están delgadas, entonces con toda probabilidad usted necesita quizás solo suplementar vitaminas y minerales. Entonces, si estamos bajo condiciones de sequía, sin lugar a dudas será necesario suplementar energía y suplementar proteína. Bueno, espéreme tantito, quisiera precisar o recordar de los aspectos básicos de nutrición. Mire usted, la proteína no es solo requerida por el animal, sino es también proporcionada para los microorganismos del rumen también. En el caso de zacates maduros y secos, usualmente no tienen el nivel de proteína adecuado para permitir una población máxima de microbios en el rumen. Esto reduce la digestión de la fibra, lo cual a su vez reduce la cantidad de zacate que puede comer una vaca. Repito, estos son aspectos básicos de fisiología de la digestión. Entonces, agregando algo de proteína se incrementa la cantidad de zacate que la vaca puede comer. Para las vacas secas sin cría, a menudo con solo suplementar proteína es suficiente para incrementar el consumo de nutrientes para hacerlas que comiencen a ciclar, es decir, que empiecen a presentar estros o calores o celos. Si las crías fueron destetadas temprano, proporcionar un suplemento de proteína de buena calidad, tal como la harinolina, la harina de soya, es todo lo que se necesita. Entonces, ya está demostrado que con zacates secos y maduros, la proteína puede incrementar el consumo general de zacate por los becerros en un 30%, inclusive en un 40%. Ahora, si las crías aún no han sido destetadas, entonces usualmente se necesitarán de grano u otro concentrado energético, además de la proteína, para que las vacas tengan una buena lactación. En relación a la energía y a la proteína, recordemos que las vacas lactando, o sea, con cría, requieren casi el doble de lo que necesita una vaca seca. La suplementación durante el periodo de empadre puede permitir que las vacas delgadas conciban en forma similar a las que están en buena condición.
Ahora, si las vacas están en buena condición, los zacates en dormancia por la sequía pueden limitar la concepción. Entonces, bajo condiciones de sequía, aún las vacas en buena condición se pueden beneficiar de la suplementación. La suplementación en pastoreo es una alternativa viable para incrementar la producción de carne por animal y por hectárea. La práctica de la suplementación es aún más importante durante la época de sequía en virtud de que los animales consumen pastos secos y lignificados con valores de proteína cruda por debajo del 7%. Bajo estas condiciones hay una reducción en el consumo voluntario de forraje, lo cual se traduce en menores aumentos de peso. Entonces, el incremento o ganancia diaria de peso en los animales suplementados no es debido solamente a la cantidad de energía y proteína que el ganado consume a través del suplemento, sino también a un incremento en el consumo de materia seca por suplementar energía y proteína. Recomendaciones específicas. Bueno, disponibilidad de forraje, hablemos de ello. Uno de los requisitos más importantes para lograr incrementos considerables en la ganancia diaria de peso a través de la suplementación en pastoreo es la disponibilidad de forraje. El animal necesita llenar su requerimiento de materia seca y posteriormente podrá responder con incrementos de peso de acuerdo a las cantidades de energía y proteína consumidos. Aunque el valor nutritivo del forraje es importante, ha sido posible obtener aumentos de peso aceptables en pastos nativos o inducidos, como el zacate estrella o el bófel, con valores de proteína cruda de entre 3 y 5% cuando damos una suplementación alimenticia al ganado. Hablemos del tipo de suplemento. Bueno, los suplementos recomendados para realizar un programa eficiente de suplementación en pastoreo deben elaborarse con ingredientes de calidad. Bueno, pues hay varios en el mercado. Está la harinolina, pasta de soya, harina de sangre, maíz, sorgo, mezclas minerales, la misma minelasa, entre otros, y puede utilizarse urea para reducir costos. Independientemente de la combinación de ingredientes que se utilice, el concentrado debe contener alrededor del 16% de proteína cruda y 3 megacalorías de energía neta para mantenimiento y ganancia. Pregúntele a un técnico que le proporcione asesoría específica sobre suplementación alimenticia para las condiciones del agostadero de su rancho. Cada rancho es distinto. No se le olvide eso. El ganado, por ejemplo, entre mejor sea la calidad genética del ganado, mejor será la respuesta a la suplementación alimenticia. Hemos dicho que la nutrición tiene dos factores limitantes, la genética y la sanidad. Es decir, el animal debe de tener capacidad individual para transformar con mayor eficiencia ese suplemento en producción de carne. Y por supuesto, que el animal esté sano. Entonces, además del manejo sanitario de rutina como son las vacunas, una de las prácticas más importantes a considerar es la desparasitación. El ganado debe mantenerse libre de parásitos para que pueda responder adecuadamente a la suplementación. Ha sido comprobado que animales parasitados aumentan mucho menos de peso que animales libres de parásitos. Use el desparasitante adecuado y de calidad, pues en muchas ocasiones se utilizan productos de menor calidad que no son efectivos en el control de los parásitos internos. Ahora, cuando son animales que no formarán parte del hato reproductor, deben implantarse con algún anabólico o estimulador del crecimiento. Pregunte a un técnico del anabólico específico para el tipo de animal. También es importante, en especial durante la temporada de sequía, vitaminar con vitamina A, D, E, ya que durante este tiempo los forrajes no reúnen el contenido necesario de estos nutrimentos para llenar los requerimientos del animal. Haga esto, lo que aquí le recomendamos. Si no, no tiene caso suplementar, o la respuesta a la suplementación no es la esperada. Beefmaster, la raza sin límites geográficos, es tu mejor opción por tener la habilidad de adaptarse a todas las regiones del país, así como en América Latina. Beefmaster, úsala y obtendrás resultados positivos que esperas en tu ganadería. El ganado para ganadores. Tecnofos 440 es la mejor sal mineral proteica que hay en el mercado para cubrir las necesidades de proteína y fósforo de animales en pastoreo. Mejora los parámetros productivos en general y con ello la rentabilidad en su explotación. Tecnofos 440 es calidad MNA.
En el Rancho El Consuelo tenemos genética de vanguardia para tu hato. Ofrecemos semen de Polypeg Check, hijo de Chick McNett y nieto de Total Package y Black Bayou, siendo el número 1 en características productivas de la raza Beefmaster, heredando los mejores datos de producción a sus hijos. Rancho El Consuelo, funcionalidad productiva. Nuestro negocio es la cría de sementales Brahman, de venta de embriones Brahman rojo. Desde que utilizamos Multimin, nunca se nos ha enfermado ningún animal. Multimin nos ha ayudado a tener un mejor desarrollo en la salud del animal. Una habilidad esencial en la industria de ganado bovino es la capacidad de producir carne y leche. La raza cimental mexicano sobresale en estas características, así como en precocidad y rápido desarrollo, bondades que la hacen la raza europea más utilizada en el mundo. Cimental mexicano, la raza comprobada de doble propósito. Venta de rancho ganadero de oportunidad. 307 hectáreas a orilla de carretera, ubicado a 30 kilómetros al este de Sabinas, Hidalgo. Tiene 2 pozos de agua en regla, con gasto suficiente para regar más de 160 hectáreas. Muchísima agua. Rancho de oportunidad. Llámenos para más información. Por experiencia de muchos ganaderos de distintas partes del país, el promedio de ganancia diaria de peso, por ejemplo, en los pastos Estrella y Zacate Buffel, bajo condiciones de buen manejo, son alrededor de 500 gramos por animal por día. Si usted requiere elaborar un suplemento que cubra un porcentaje determinado de las necesidades alimenticias, asesórese de un técnico. No lo haga al ahí se va. La aplicación de una suplementación proteica debe tener una meta para justificarse. ¿Qué quiero lograr y en cuánto tiempo? Por ejemplo, que las vacas tengan que llegar a ciertos kilos para cuando lleguen al empadre, o preparar la toretada que se venderá en los programas de mejoramiento genético. Entonces, para lograrlo se tiene que hacer una planeación adecuada. Un animal regularmente se come el 3% de su peso vivo diariamente, en base a materia seca. Tiene que considerar esto, pues el pasto tiene mucha agua. Ya están determinados los contenidos proteicos de un sinnúmero de pastos y en base a esto se puede determinar cuánto es lo que consume cada animal y si está cumpliendo con la necesidad de proteína y energía. Pregúntele a un técnico. Él le podrá asesorar en esto. Nosotros consideramos que en el caso, por ejemplo, de la preparación de sementales para programas de mejoramiento genético, el criador de animales de registro deben suplementar a los toretes desde el agostadero y no al llegar al corral, donde en muchas ocasiones también se les somete a una dieta que solamente engorda el animal. Muchos de los ganaderos lo que hacen para lograr esa meta es tener los toretes para la venta en los programas de mejoramiento genético, los meten ellos a un corral a los animales y los someten a prácticamente un periodo de engorda para cumplir con los requerimientos de peso de estos programas. No todos los productores lo hacen, pero sí es una práctica muy socorrida a pesar de que no sea lo más adecuado para un semental que va para producción, ya que en los lugares a donde llegarán probablemente no tendrán el mismo trato y probablemente requieren caminar también más para llegar a los bebederos y a los lugares de pastoreo. De no hacerlo se adelgazarán muy rápidamente, además de que también esto puede afectar su capacidad reproductiva por una disminución de su apetito sexual o libido. En este caso, el que saldría perdiendo es el comprador o aquel ganadero comercial que quiere iniciar un mejoramiento genético con ese torete comprado, ya que al comprar un animal cebado en corral y llevarlo a su rancho, ese animal sufrirá más problemas y batallará mucho más para adaptarse al lugar a donde lo llevan, inclusive hasta puede morirse. Esto lo he externado en varias ocasiones, pero me comentan ese tipo de ganaderos que la presentación del torete cuenta mucho en la venta y que por ello es difícil dejar de cebarlo, ya que dicen que lo gordo vende. Bueno, sin embargo, para quienes tienen mejores condiciones en sus agostaderos, en muchas ocasiones los pasan directamente del agostadero a los programas de mejoramiento genético. Si usted como ganadero de toretes de registro los tiene en el potrero,
Con un buen manejo en pastoreo y con una suplementación adecuada, los incrementos de peso por día pueden ir desde los 800 gramos hasta 1 kilogramo de peso por día, dependiendo de las condiciones y de la calidad del zacate y de la cantidad de suplemento que le proporcione a los animales. Mire usted, 1 kilogramo de alimento debe costar, digamos, alrededor de 5 pesos, mientras que el kilogramo de suplemento, cuando mucho, costará 6 pesos. La diferencia es que de suplemento consumen 1.5 kilogramos diarios y de alimento 10 kilos o más. De acuerdo con esto, el costo de alimentación por día de los toretes en corral es de 60 pesos por día. Y en el potrero, la suplementación alimenticia es de 6 pesos. De esta forma, definitivamente es más barato tenerlos en el potrero suplementados que en el corral alimentados, ya que la conversión de alimento a carne del animal es más cara en el corral. Esto sin contar con lo más importante, que los toretes engordados en corral tendrán menos comportamiento reproductivo que los desarrollados en potrero. Ahora, por otro lado, una pregunta que mucha frecuencia escuchamos entre criadores de ganado es sobre la necesidad o no de ofrecer un suplemento a vacas que se encuentran en pastoreo. Antes que nada debemos de considerar los suplementos proteicos. Siempre debemos de suministrar suficiente cantidad de proteína para mantener un mínimo de 6% de proteína en la ración total para mantener, decíamos, la función ruminal y la estimulación para que se consuma y aumente la digestibilidad del forraje. Se puede necesitar proteína adicional para producción de leche o para estimular el rápido crecimiento, eso es lógico. Si se ve precisado a dar suplementos, recuerde que lo barato sale caro y tenga en cuenta el costo del equipo para suministrarlo, así como el costo diario de mano de obra. Muchos ganaderos recomiendan usar pellets grandes que se tiran en el suelo. Comentan que se ahorran los comederos y se distribuye entre el ganado de una mejor manera. Por otro lado, los rumiantes utilizan la urea, que es el nitrógeno no proteico, pero cuando se usa urea en la ración en grandes cantidades es tóxica. Cuando el ganado es manejado bien y el alimento es formulado y mezclado adecuadamente, la urea puede proveer una buena cantidad del nitrógeno requerido. Una recomendación práctica es que la urea no debe proveer más de 30% del nitrógeno total en la ración. La urea no debe proporcionarse en más del 2% de la ración. Más de esta cantidad puede ser no palatable y además presentarse un nivel de toxicidad. Por hoy es todo en Panorama Agropecuario. Si le gustó este episodio, no dude en suscribirse al canal para no perderse todo nuestro contenido del sector agropecuario. Bovinos, equinos, caprinos, agrícolas y mucho más en un solo lugar. Le invitamos a conocer más acerca de nuestros patrocinadores que hacen posible Panorama Agropecuario. Hasta luego, amigo.